Bienvenidos. En esta parte vamos a hablar de un ejemplo en el cual vamos a hacer rotar los elementos de un vector hacia la derecha. ¿Qué significa rotar los elementos de un vector a la derecha? Bueno, que cada uno de estos elementos va a desplazarse una posición o se va a desplazar a la posición siguiente. Vamos a verlo con una animación. Como hemos visto, se ha desplazado cada uno a la siguiente posición y el último elemento se ha ido a la primera posición, ¿no? De esa forma se han rotado los elementos hacia la derecha. Vamos a verlo nuevamente, ¿no? Es lo que ha ocurrido. Ahora muy bien, ¿cómo vamos a lograr que se haga esto? Vamos a tener un vector llamado B, un procedimiento llamado rotar derecha, donde se le manda el vector y el número de elementos que contiene ese vector. En primera instancia vamos a hacer lo siguiente. El primer paso va a ser guardar ese último elemento del vector en una variable auxiliar, ya que al desplazarse este elemento puede eliminarse o puede perderse. Es por eso vamos a guardarlo en una variable auxiliar. Y bueno, ¿cómo se guarda el último elemento? Es a través de la última posición, en este caso la siguiente asignación. En el vector, en la posición n-1, se le va a asignar a la variable auxiliar. ¿Por qué en la posición n-1? Porque en nuestro ejemplo n significa el número de elementos, en este caso 7 menos 1, 6, y 6 es el último elemento del vector. De esa forma se va a guardar. Bueno, ahora vamos a utilizar un for, una estructura repetitiva como es el for, con un punto inicial que va a ser desde la última posición. Va a ir recorriendo mi vector 1 a 1, decrementándose 1 a 1 hasta llegar a la posición 1, ¿no? De esta forma vamos a hacer el desplazamiento. Cuando la variable i de nuestro for, que va a recorrer nuestro vector, está en la posición 6, en esa posición se debe colocar o se debe copiar el elemento que contiene una posición anterior, es decir, en b sub 6 se va a copiar lo que contiene b sub 5, es decir, de esta forma. Cuando el i, esa variable i, decremente, llegue al valor de 5, en esa casilla o en ese lugar, en esa posición, se debe copiar el elemento que contiene la posición anterior. Es decir, en b sub 5 se va a copiar lo que tiene b sub 4. Es decir, de esta forma, ¿no? Y de esta forma se va a hacer cada uno de los elementos. Cuando i valga 4, en esa posición, en ese lugar, se va a copiar lo que contiene el elemento de la posición anterior, es decir, de la posición 3. En b sub 4 se copia b sub 3. Y cuando i valga 3, toma el valor de 3, en b sub 3 se va a copiar lo que contiene el elemento b sub 2. Como vemos, de esta forma se está haciendo el desplazamiento a la derecha. En b sub 2 se va a copiar lo que contiene b sub 1, de esta forma. Y bueno, ya llegamos al límite de nuestro recorrido, es decir, hasta la posición 1, eso hemos declarado en el for. En la posición 1 se va a colocar el elemento que contiene la posición anterior, es decir, en b sub 1 se va a colocar b sub 0, es decir, de esta forma. Y bueno, ¿por qué el for no recorre hasta la posición 0? Porque en la posición 0 tendría que colocar una posición anterior o el elemento de la posición anterior que no existe. Es por eso que se llega simplemente hasta la posición 1. Y bueno, en cada iteración de nuestro for, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha copiado un elemento anterior, es decir, en b sub 6 se ha copiado b sub 5, en b sub 5 b sub 4. Y vemos que sería, en términos de variables, sería, en b sub i se va a copiar b sub i menos 1. Bueno, eso significaría copiar la anterior posición o el elemento de la anterior posición a la posición actual. Luego de eso terminamos nuestro for y nos queda por
copiar lo que guardamos en la variable auxiliar, lo colocamos al primer elemento de nuestro vector. De esta forma, en b sub 0 se coloca el contenido de la variable auxiliar. Y finalmente volver. Bueno, vamos a ver el diagrama principal, en el cual fue llamado nuestro procedimiento. Tenemos llenar el vector, mostrar el vector, el procedimiento rotar derecha. Una vez que rote, vamos a mostrar nuevamente para que podamos ver el cambio que ha ocurrido. Bueno, eso sería todo con respecto a la rotación de los elementos de un vector hacia la derecha. Bueno, aquí les habló Marcelo Calle.